buenos días, apreciados hermanos. En este día de sábado, les deseo que la paz de Dios esté con ustedes. Y antes de comenzar el estudio de hoy, vamos a tener unas palabras de oración. Inclinemos el rostro. Bendito Dios, te damos gracias porque tu amor y tu misericordia están a nuestra disposición en este mismo momento. Te damos gracias porque todavía la gracia está a nuestro alcance para alcanzar salvación, perdón y restauración. Permite que en esta hora, al estudiar tu Biblia, el Espíritu Santo venga sobre nosotros y seamos capacitados de manera especial para que podamos transmitir tus propias palabras y ser fortalecidos por medio de ellas. Permite que mi hermano, mi hermana que están participando de este estudio puedan ser alcanzados por el poder de tu Espíritu, puedan ser restaurados y sanados, puedan ser aliviados de sus dolores en estos momentos tremendos que está viviendo la humanidad por causa de esta enfermedad. Ayuda a los enlutados, pon tu paz en su corazón y tu esperanza de salvación. Muéstrate con poder en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, les invito a buscar el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a hablar acerca de la paciencia de los santos. Desde el capítulo 12 al capítulo 14 encontramos allí los elementos fundamentales de la última batalla, la batalla contra el remanente. En el capítulo 12 y 13 pues aparecen los enemigos del remanente, y en el capítulo 14, en el 12-17 también nos habla acerca del pueblo de Dios, el pueblo remanente para el tiempo del fin. En el capítulo 12 se encuentra allí registrado el dragón como uno de los enemigos del remanente. En el capítulo 13, pues ahí en el versículo 1, Juan ve salir del mar a una bestia. Esta es la institución del papado y también es un enemigo del tiempo del fin contra el remanente de Dios sobre esta tierra. Y después, pues, encontramos ahí en el versículo 11, otra bestia que subía de la tierra, que simboliza el protestantismo apóstata o el falso profeta. Estos tres son los enemigos con los que el remanente tendrá que luchar hasta la última batalla y vencerlos con la ayuda de Jesucristo para poder llegar a heredar el reino eterno prometido para los que vencen. Ahora, hay algo interesante en estos capítulos. Vamos a estudiar dos textos fundamentalmente que están anunciando las características de este remanente. Una de las características fundamentales de este remanente. En estos capítulos, pues, se narra, además de la obra de estos enemigos, también las características del remanente. Por ejemplo, en el capítulo 12-17, dice que el dragón se aira contra la mujer y contra el remanente de la iglesia por dos razones fundamentales. Porque estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero estos también tienen como característica la paciencia de los santos, tienen también la fe de Jesús. Son características que presenta el remanente en el tiempo del fin. Ahora vamos a ver estos dos textos donde se habla acerca de la paciencia de los santos, y vamos a ver la importancia de estos dos textos y en el lugar donde se coloca, donde se habla, donde se pronuncian. Por ejemplo, en el capítulo 13, desde el versículo 1 al versículo 9, se cuenta la obra terrible de persecución, de engaño, que el cuerno pequeño o la bestia que Juan ve salir del mar, la institución del papado contra el pueblo de Dios. Y ahí en el versículo 10 hay una aclaración importante. En ese texto
es como la bisagra del capítulo. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Por qué colocan este texto en este lugar? Bueno, pues como les decía, desde el versículo 1 al versículo 9 se habla acerca de la obra terrible de blasfemia, de usurpación y de persecución del papado contra Dios y contra su pueblo. Y ahora, en el versículo 10, nos hace referencia al 1798. ¿Por qué el 1798? Leamos allí el comienzo del texto. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Haciendo referencia a aquel poder que en la persona del general Berthier llegó al Vaticano y destituyó de sus poderes al papado. Un papado que había puesto en cautividad a los fieles de Dios. Ahora él mismo se va cautivo hacia Francia y su poder es quitado de él. La segunda expresión que se usa, el que mata a espada debe ser muerto, también hace alusión al papado que tanto mató y que también va a ser muerto o fue herido de muerte en primer lugar en ese tiempo. Pero también hace alusión a los instrumentos de este poder. Por ejemplo, hace alusión cuando Luis XV y María Antonieta pues, fueron degollados en la guillotina porque eran instrumentos de crueldad de este mismo poder. Quiere decir que el versículo 10 está diciendo que hasta allí llegó la primera etapa de poder mundial, de control mundial del papado. Ahí se termina este texto anunciando la herida mortal con la que fue herido este poder eclesiástico y perseguidor y usurpador de Dios y perseguidor de su pueblo. Y en medio de ese proceso es que se hace la declaración: aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Por qué tiene que aparecer esta explicación en medio de este texto? Podría haber un canto de alabanza, porque si los cristianos habían sido perseguidos hasta ese momento, y en ese momento pues el papado se quitaba su poder y se eliminaba a espada sus instrumentos que mataron y sacrificaron a tantos cristianos, debería haber un cántico, ¿verdad?, de victoria. Pero es que la victoria todavía no estaba consumada. Por eso es que allí les decía que es como una bisagra en el capítulo. ¿Por qué? Porque acto seguido del versículo 10 me empieza a hablar de otro poder, de otra bestia que se levanta después de la caída de la primera. Dice el versículo 11: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Es decir, este texto se está refiriendo a los Estados Unidos, al protestantismo de los Estados Unidos, que tiene apariencia de cordero, tiene apariencia de servir a Dios, pero cuando habla como dragón. Por eso es que se le llama el falso profeta o la imagen de la primera bestia. Y por eso precisamente es que aquí se habla no de una victoria y alabanza en el versículo 10 para el pueblo de Dios con la caída del papado y sus instrumentos, sino más bien se pide paciencia y fe a los santos. ¿Por qué necesitaban los santos ser pacientes y vivir en la fe? Porque iba a venir una segunda etapa. Esta bestia que sale ahora de la tierra se iba a encargar o se va a encargar de sanar la herida de la primera bestia, y junto con ella va a comenzar nuevamente ese periodo de usurpación de los poderes de Dios y de persecución del pueblo de Dios. Es decir, se necesita paciencia porque todavía no ha terminado, todavía estos poderes no han sido derrotados definitivamente.
ellos van a continuar su proceso de odio contra Dios, su blasfemia, su usurpación y por lo tanto también su odio y su persecución contra el pueblo de Dios. Por eso se necesita que el pueblo de Dios todavía hoy tenga paciencia y la fe de los santos. La segunda vez que se menciona este texto acerca de la paciencia de los santos, pues está allí también en el capítulo 14 y vamos a leerlo. Está allí en el versículo 12, Apocalipsis 14, 12, donde nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, este texto en el capítulo 14 también es una bisagra en medio del capítulo. Está en medio de dos eventos fundamentales. Vamos a ver, pues precisamente el capítulo 14 del versículo 1 hasta el versículo 11 me habla ahora de la obra de la iglesia, la obra del remanente, la obra del remanente en el tiempo del fin, la obra del movimiento profético conocido como los adventistas del séptimo día. Ellos debían predicar el mensaje del tercer ángel y a raíz de ese mensaje debía salir un pueblo que pelearía la última batalla junto a Jesucristo, los 144,000. En estudios anteriores hemos explicado que los 144,000 no son otra cosa que el resultado de la predicación del evangelio eterno por parte de la iglesia. Así que es importante la misión de esta iglesia porque de allí va a salir un ejército que peleará la última batalla. A veces pues nos sentimos tristes porque vemos que la iglesia como que no va marchando al ritmo que nosotros quisiéramos. Pero llénate de gozo, llénate de esperanza porque esta iglesia sí va a cumplir sus propósitos, sí va a cumplir su plan, porque dice el capítulo 7, allí en el versículo 9, como estudiamos en semanas anteriores, en días anteriores, que los 144,000 llegaron a ser una multitud que no se podía contar. Esto significa que sí vamos a cumplir el propósito porque Dios levantó este movimiento y nosotros con la ayuda de la lluvia tardía lograremos este propósito. Y usted dice, pero ¿dónde aparece en el capítulo 14 la lluvia tardía? Porque sabemos que el mensaje del tercer ángel es un mensaje que tiene que proclamarse con el poder del Espíritu Santo. El mensaje del evangelio eterno es un mensaje que solo se puede predicar bajo los efectos de la lluvia tardía o la segunda lluvia. Ahora, mis hermanos, cuando revisamos el capítulo 14, nos damos cuenta de que directamente no se habla del proceso del tiempo en el que ocurre la lluvia tardía, pero sí está implícito y lo vamos a estudiar más adelante. Ahora bien, decíamos que el capítulo 12 es como una bisagra. ¿Por qué? Porque este texto aparece después que se predicó el mensaje del tercer ángel y después de que se hizo juicio contra Babilonia y su confusión. Por eso es que con el mensaje del tercer ángel predicado, la confusión cae. Ha caído Babilonia, ¿verdad? El poder aquel, el papado que se encargó de traer confusión y mentira al mundo, ahora ha caído. Pero ha caído, ¿por qué? Porque la iglesia de Dios, el remanente de la iglesia del tiempo del fin, predicó con poder el mensaje de la verdad total y absoluta y eterna del evangelio de Dios, del evangelio, las buenas nuevas de salvación que son el evangelio eterno. Y ahora este texto, como te hablo, es la bisagra entre la culminación del mensaje y el comienzo de la aflicción de Jacob. Vamos a verlo allí. Miren, el mensaje de los tres ángeles del capítulo 14 es el último mensaje de un Dios amante para el mundo.
Y lo confirma el mismo capítulo 14, donde después de este mensaje ya se representa la segunda venida de Jesús. Vamos a leerlo a partir del versículo 14. Dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de dos cosechas. Está hablando de la cosecha del trigo y de la cosecha de la uva. Y recuerden, mis hermanos, que la cosecha en Israel siempre se desarrollaba, siempre se realizaba después de la lluvia tardía. Era precisamente la lluvia tardía la que maduraba los frutos para que poder cosechar los frutos ya maduros de la tierra. El sistema de la agricultura del pueblo de Israel estaba básicamente centrado en dos lluvias: la lluvia temprana, que hacía germinar la semilla, y la lluvia tardía, que maduraba los frutos de la tierra para ser cosechados. Así que ahí está implícito que verdaderamente la lluvia tardía sí estuvo presente en la predicación de este mensaje, porque se logró el propósito. Maduró la cosecha de Dios sobre la tierra. Repito, esa multitud que no se podía contar, del capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9. Vamos a leerlo. Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Una multitud que no se podía contar. Como explicamos anteriormente en días pasados, vimos que la mitad del capítulo nos habla de cifras exactas, casi o prácticamente literales, pero ya explicamos en días anteriores lo que significaba ese mensaje. Y ahora dice: después de esto miré. Y entonces es cuando Juan ve una gran multitud que no se puede contar. ¿Dónde está el problema aquí? En el capítulo 7, desde el versículo 1 y hasta el versículo 8, el mensaje que se le está entregando a Juan es un mensaje audible. Él está escuchando lo que se le está diciendo. Y en el versículo 9 dice: después de esto miré. Esto es una situación que se repite varias veces en el libro de Apocalipsis. Vamos a usar un solo ejemplo. Ahí en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, hay una situación que se da, y es que Juan lloraba mucho, dice el versículo 4, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, es decir, alguien le habla, un mensaje audible, y ahora le dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y dice el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Es decir, que lo que Juan ve es algo distinto a lo que había escuchado.
porque realmente Jesús, el Cordero Inmolado, es también el león de la tribu de Judá que ha vencido para vencer por nosotros y para nosotros, para que tú y yo podamos heredar un reino. Pero lo cierto es que cuando él mira allí y ve, ahora no ve 144,000, sino que ve una multitud que no se podía contar. Ya explicamos en estudios anteriores que esta ilustración que hacen en el capítulo 7 de estas 12 tribus con estas cantidades, lo que significaba era la plenitud del pueblo de Dios que va a ser salvado. Porque hoy ni las tribus de Israel, como explicábamos hace unos días, están conformadas como en aquellos tiempos. No hay 12 tribus de Israel hoy. Así que esto lo que significa es que todo aquel que sea pueblo de Dios no se quedará fuera de esta bendición de la salvación. Todos se escaparán de este mundo de pecado y todos recibirán su herencia, como Juan lo ve en el capítulo 7, versículo 9. Esto mismo es lo que ocurre entonces aquí en el capítulo 14, donde decimos que esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es decir, que estas personas que se levantaron ahora como pueblo de Dios, esta multitud que no se puede contar, los 144,000, estos que no se contaminaron con mujeres, estos que son vírgenes, estos que son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, estos que fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, estos en los cuales en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Ahora tienen que pasar un periodo, porque sabemos que desde el cierre de la gracia hasta la venida de Jesús va a haber un periodo corto llamado como el cierre de la gracia. Va a ser un periodo en el que el pueblo santo de Dios, los salvados de Dios, el remanente de Dios sobre la tierra, vivirá un periodo de tiempo sin intercesión. Ya no va a haber intercesión desde los cielos. Nosotros, a través de la experiencia que hemos podido desarrollar en este tiempo de paz aparente, pues vamos a crear un carácter y una preparación tal para cuando llegue el cierre de la gracia, nosotros podamos soportar, sujetos en la oración, en la humillación y en la confesión de nuestros pecados a Dios. Vamos a estar firmes en medio de las pruebas, porque estarán cayendo las plagas sobre los impenitentes, sobre los rebeldes, y ellos se ensañarán contra el pueblo de Dios y los perseguirán, porque culparán al pueblo de Dios de las plagas que están cayendo sobre ellos. Ahora bien, mis queridos hermanos, por eso es que este texto habla de que para ese tiempo se necesita la paciencia de los santos y la fe de Jesús. Nota algo interesante. En el capítulo 12, cuando se habla acerca de la fe, no se menciona la fe de Jesús. Solo se menciona, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, cuando la obra del papado y la segunda bestia, el protestantismo apóstata, comienzan a desarrollarse, lo que se necesita es paciencia y ser un pueblo de fe. Pero ahora para este segundo momento, la fe de los santos no basta. Viene un momento tan difícil, vamos a leerlo, vamos a ver cómo lo dice en el libro de Daniel, el capítulo 12, para que puedas entender del período que está por venir sobre el pueblo de Dios. Capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Es decir, va a haber un periodo de tiempo de persecución, de vivir sin la intercesión divina de Jesucristo ante el Padre, ante su trono por nosotros. Dice Daniel 12 que en ese tiempo es en el que se va a levantar Miguel, y aclara que el remanente de Dios, porque está hablando allí de los 144,000, del pueblo que va a ser redimido en el tiempo del fin y tomado de los escogidos de los de la tierra,
Dice que pasarán una aflicción y una angustia que nunca ha habido tal como ella. Bueno, pues precisamente por eso es que ahora en el capítulo 14 y ahí en el versículo 12, ahora no se dice que se necesita la paciencia de los santos y la fe de los santos. No, dice allí, aquí está la paciencia de los santos, y ahora aclara quiénes son esos santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Jesús. Se necesita la fe de Jesús para poder soportar las pruebas finales. Es decir, hoy el pueblo de Dios que se está preparando para este evento tiene que preparar un carácter como el de su maestro, como el de Jesucristo, para que en ese momento pueda tener la misma fe de Jesús. Hay una parábola que nos habla acerca de este mismo periodo, de este mismo proceso, y quiero leerlas un momentico aquí en el capítulo 18 de San Lucas. Ahí está hablando precisamente de este periodo en el que vamos a vivir sin intercesión, el cierre de la gracia. Vamos a ver allí cómo lo ilustra Jesucristo en el capítulo 18 de San Lucas. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es importante que aprendamos desde ahora ¿a qué? A orar siempre y no desmayar. La palabra desmayar que aparece allí es la misma que se usa para paciencia allá en Apocalipsis. Es la palabra hupomoné. Ahora bien, la palabra hupomoné no solo significa paciencia, sino que también se usa para traducir la palabra perseverancia. ¿Están entendiendo ustedes? Ahora, entendiendo que esa palabra, hupomoné, también significa perseverancia, pudiéramos leer en el capítulo 14, versículo 12, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es decir, se necesita un pueblo perseverante. Ya en el capítulo 24 de Mateo, Jesús también había especificado que aunque la maldad se multiplique y el amor de muchos se apague, los que perseveren hasta el fin, esos son los que alcanzarán la salvación. Así que el pueblo final de Dios, el remanente final de Dios, es un pueblo que persevera, es un pueblo que no desmaya, es un pueblo que no se rinde en el cumplimiento de la misión y también en la comunión con su Dios. Vamos a continuar leyendo el capítulo 18, el versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Realmente cuando Jesús presenta a este juez, parece que no está hablando de Dios, pero este juez simboliza a Dios y lo vamos a ver en la parábola como si ciertamente simboliza a Dios. Y dice el versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. También esta viuda significa los escogidos de Dios, el pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin. Y también se hace alusión al enemigo que va a estar luchando y batallando contra el remanente de Dios. Y ahora, ¿qué pasa? Dice el versículo 4, y él no quiso por algún tiempo, es decir, el juez no escuchó las plegarias de esta mujer, de esta iglesia, de estos escogidos, de este remanente, pero dice por algún tiempo. Asimismo pasará en el tiempo del cierre de la gracia. Parece como que Dios no va a querer responder por algún tiempo. Y nosotros tendremos que utilizar la fe que hemos practicado desde ahora para poder soportar ese corto tiempo en el que estaremos sin intercesión en el reino de los cielos. ¿Están entendiendo ustedes este mensaje? La importancia que tiene la perseverancia para el pueblo de Dios, la paciencia de los santos. Ahora vamos a ver para comprobar lo que estábamos hablando. Ahora vamos a ver lo que dijo en el versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto.
¿Y acaso Dios no hará justicia? Oye, cómo compara ahora al juez con Dios. ¿Acaso el Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Será que Dios no va a hacer justicia con ese remanente que va a estar siendo perseguido, que está perseverando y peleando su batalla en la angustia de Jacob? Dice ahí el texto, ¿se tardará en responderle? Esto me da mucha esperanza como termina ese texto, porque eso me dice que el tiempo de prueba de la angustia de Jacob, del cierre de la gracia, va a ser un tiempo breve. Dice que hallará, que se tardará en responderle. No, les responderá presto. Miren lo que dice el versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Es decir, el tiempo de sufrimiento y angustia va a ser corto. Así que lo bueno que va a tener el tiempo de angustia es que precisamente nos estará diciendo que muy pronto seremos trasladados al cielo, que muy pronto será la cosecha y que muy pronto Jesús nos entregará el reino para que nosotros podamos recibirlo. Ahora, lo interesante de esta historia es que esta parábola del capítulo 18 de San Lucas como que termina inconclusa. Vamos a ver cómo termina. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y ahí se termina sin responder esta pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Será que tú te estás preparando para que cuando llegue este momento, tú no vivas según tu fe, sino con la fe de Jesucristo? ¿Hallará fe en la tierra? Vamos nuevamente ahí al capítulo 14, porque ahí está la respuesta a la parábola que quedó inconclusa del capítulo 18 de San Lucas. Allá termina preguntando, ¿hallará fe en la tierra? Y ahora aquí en el capítulo 14 y versículo 12 dice, aquí está. Esa palabra que se usa allí en el versículo 12 de aquí está, se puede traducir también y se traduce en otras partes de la Biblia como mirad. La paciencia, la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y han adquirido la fe de Jesús. Es decir, que este texto le responde la parábola de Lucas 18, donde se termina inconclusamente, ¿será que habrá un pueblo? ¿Quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá tener esa fe? Si hay una respuesta. ¿Quiénes? Los 144,000. ¿Quiénes son? La gran multitud que será alcanzada por el mensaje del tercer ángel predicado con poder a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Mis hermanos queridos, quiero invitarte a leer un texto para que tú entiendas de qué se trata este periodo y por qué se necesita paciencia, perseverancia y la fe de Jesucristo. Vamos a buscar en el libro de Santiago, capítulo 5 y versículo 11, donde dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. La palabra que se usa ahí es Macarius, para bienaventurado. Macarius significa feliz. Así que podemos traducir, he aquí tenemos por felices a los que sufren. Parece una locura, parece una contradicción, parecen que dos palabras que son antónimos, pues están ahora relacionados como una aprobación, como una afirmación. Dice allí que los que sufren serán felices. Quizás hace referencia, mis hermanos queridos, a las bienaventuranzas que Jesús garantizó allí en el capítulo 5 y 6 de Mateo, donde dice, bienaventurados los que sufren. ¿Por qué? Porque ellos heredarán la tierra. De eso mismo está hablando. Ahora bien, dice Santiago 5, versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? Si tú sabes de la paciencia, de la perseverancia de Job. Ahí tenemos en la Biblia un libro que nos habla acerca de esta experiencia. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Podemos decir, ¿por qué Santiago usa para darle ánimo al remanente del tiempo del fin el ejemplo de Job? Porque Job es tipo del remanente del tiempo del fin. Vamos a llegarnos allí al libro de Job y vamos a tratar de descubrir estas perlas que nos ayudarán a entender a nosotros cómo podemos obtener la victoria por medio de la paciencia y la perseverancia.
Ya ustedes saben que el enemigo se presenta ante Dios allá en el capítulo 1, odia. Miren, fíjense si Job es tipo del remanente, que Job es odiado por el enemigo. El remanente también es odiado por el enemigo. A Job se le quitó todo. Al remanente también se le va a quitar todo. Se le despojará de todo. Y es importante que entendamos este punto, porque hoy hay mucha gente que está poniendo a Dios y su preparación en un lado por obtener cosas materiales, casas, dinero, riquezas, y todo eso se te va a quitar. Por eso es tan importante que hoy tú y yo nos preparemos más bien en la capacitación de nuestro carácter, adquiriendo la fe de Jesucristo para cuando se nos quite todo, nosotros podamos estar firmes en el momento de la prueba definitiva y podamos alcanzar la victoria por medio de la paciencia y la fe de Jesús. O decirlo de una manera más clara, por causa de la perseverancia y la fe de Jesús. Ahora dice allí en el versículo 21, miren la actitud de este santo que simboliza al remanente de Dios. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Este hombre sí que perseveraba en la fe de los santos. Mire, y en la fe de Jesús. Fíjense qué cosa interesante. A este hombre no solo le quitaron sus riquezas materiales, también le quitaron su familia, le quitaron su hogar, le quitaron su salud. Job se quedó sin nada humano en que apoyarse. Job tuvo que asirse de la mano poderosa de Dios y creer en que Él lo sostenía, aunque él no entendía por lo que estaba pasando. Otro texto maravilloso que muestra pues la fe de este hombre está allí precisamente en el capítulo 13 y el versículo 15, cuando lo atacan sus amigos de pecador. Por sus pecados es que está pasando esa prueba. Eso mismo lo va a sufrir el remanente. Nos van a culpar de pecado a nosotros, los rebeldes, y nos van a perseguir porque dicen que nosotros, con nuestra rebeldía, con nuestra desobediencia, con nuestro pecado, es que hemos provocado todas esas desgracias. Fíjense qué exactitud hay en la figura de Job y la figura del remanente. Ahora en el capítulo 13, Job le responde a esos que lo acusan de pecador. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y para cerrar el capítulo de la fe de Job, pues allí tenemos en el capítulo 19 ese texto maravilloso que aparece en el verso 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Es decir, la fe de Job era tan genuina que él decía, aunque me mate esta enfermedad, aunque me maten estas pruebas, yo sé que mis ojos verán a mi Salvador en gloria viniendo a rescatarme. Qué fe maravillosa la del remanente. Qué fe maravillosa la de Job. Se parece un poco. ¿Por qué decimos que tenemos que adquirir la fe de Jesús? Bueno, pues Jesús también es tipo del remanente del tiempo del fin. Sí. A Jesús se le quitó todo, hasta sus ropas se las quitaron para crucificarlo en la cruz, ¿sí o no? Perdió sus amigos terrenales, todos aquellos a los que ayudó, ¿qué hicieron? Huyeron en el momento de la prueba definitiva. Jesús no tuvo nada humano en que apoyarse. Solo le quedó clamar a su padre, sujetarse de su padre, de la fe de que sabía que su padre era un Dios justo, y eso fue lo único que lo sostuvo en el momento difícil de la prueba. Eso mismo es lo que va a sostener al pueblo de Dios remanente del tiempo del fin en ese proceso de vivir sin intercesión después del cierre de la gracia, y será lo que calificará a este pueblo para que pueda ir a vivir al reino de los cielos. Vamos a leer para terminar un par de textos en el libro de Santiago, que es necesario que lo entendamos para poder obtener la victoria con el remanente final en el tiempo de la angustia de Jacob. Dice allí, en el capítulo 5 de Santiago, el versículo 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia, perseverancia,
hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, perseverancia, hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Se dan cuenta? Seremos capacitados por la lluvia tardía. Y los que nos hemos ejercitado en la fe en Jesucristo, desde hoy, pues seremos madurados para la cosecha de Cristo. Y como trigo seremos trasladados a los graneros celestiales de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver qué dice el versículo 8. Tened también vosotros paciencia, perseverancia, y afirmad vuestros corazones. No importa por lo que estemos pasando, afirmemos nuestros corazones. Seamos conscientes de lo que hemos aprendido, de lo que nos ha enseñado la palabra de Dios. Son las únicas herramientas que tendremos en el tiempo del fin para que, confiando en esas promesas, seamos más que vencedores. Hermanos, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y esa es la maravillosa esperanza de la que me habla el capítulo 14. El capítulo 14 me dice que la fe, la paciencia de los santos y la fe de Jesús no solo nos va a ayudar a fortalecer la prueba definitiva esta del tiempo de angustia de Jacob o el cierre de la gracia, sino que nos capacitará para que, como Job, con nuestros ojos veamos al Salvador venir a rescatarnos y a llevarnos con Él por toda la eternidad. Que Dios te bendiga en este maravilloso sábado. Que este estudio de hoy te haya podido ayudar a entender que Dios tiene un plan contigo y que necesitas que afirmes tu corazón en esas verdades que tú has aprendido y que se encuentran en la palabra de Dios. Volvámonos al estudio de este libro maravilloso, porque el tiempo está cercano, y aquellos que preparen su carácter y la paciencia, la perseverancia y adquieran la fe de Jesús, sin lugar a duda, pasarán triunfadores sobre las pruebas y se encontrarán con su Salvador al final de este tiempo terrible de angustia. Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz sábado. Tengamos ahora una oración para pedir la bendición de Dios. Inclinemos el rostro. Bendito Dios, te damos gracias porque en tu palabra está muy claro el mensaje de salvación. Y también está claro el llamado a la preparación que tu pueblo tiene que hacer para este tiempo que viene. Permite, oh Dios santo y bendito, que sea la oración nuestra arma de combate, que sea nuestra oración continua y nuestra perseverancia en la oración y el estudio de la Biblia lo que aumente nuestra comunión y nuestra preparación para ese encuentro contigo. Bendice a mi hermano, a mi hermana, su hogar, su familia, sus negocios, su vida personal. Prospérales, bendíceles, restáurales y sánales. Y permite, Dios, que la esperanza de salvación entre en nuestros corazones para que en ese día glorioso podamos estar contigo por la eternidad. Gracias, Padre. Te agradecemos infinitamente todo lo que hiciste, haces y harás por nosotros, tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Queremos invitarles a las 5:30 que vamos a tener un estudio muy interesante que tiene que ver un poco también con este tema que acabamos de estudiar. Dios les bendiga.